discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allá y oro. Y tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a llenarse de tristeza y angustia. Les dijo: estoy abrumado con tristeza hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más lejos, cayó con él el rostro a tierra en oración, diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa, sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Y vino a los discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: ¿de modo que vosotros no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Estad alerta y seguid orando, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente, por segunda vez, se alejó y oró: Padre mío, si no es posible librarme de esta copa, a menos de que yo la beba, sea hecha tu voluntad. Vino otra vez, los dejó y se alejó nuevamente y oró por tercera vez diciendo lo mismo. Entonces viene a sus discípulos y les dice: dormid ahora y descansad. He aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre está siendo entregado en manos de pecadores. Levantaos y vámonos. Mirad, el que me traiciona está cerca. Amén. Este texto del día de hoy comienza partiendo de cómo ellos salen de la casa luego de que han celebrado la cena, luego de que han cantado himnos. Entonces podemos decir que el pasaje comienza, la transición es que vienen de un tiempo de alegría porque acaban de cantar himnos y de compartir algo que de alguna manera ha suavizado lo que ya el Señor ha venido diciendo, porque en la cena Él dijo que alguien le iba a traicionar y en particular dijo: uno de ustedes. Pero eso se suavizó un poco con la celebración de la cena del Señor y el cierre que hay cantando himnos y compartiendo ellos juntos. Entonces podemos decir que este pasaje comienza con una alegría impresionante, pero luego con una tristeza muy profunda. Ahora, esa tristeza del Señor Jesús que lo llevará hasta sudar grandes gotas de sangre, nos vamos a dar cuenta que ahí, en Getsemaní, queda completamente destruida, podríamos decir. Porque Él no va a ir a la cruz lleno de desesperanza. Él va a ir a la cruz lleno de la convicción de que está haciendo la voluntad del Padre y que eso le agrada al Padre. Amén. Nosotros tenemos que sacar a veces cuadros que nos hacemos incorrectos acerca de la Escritura. Sí, el momento de Getsemaní es muy difícil. Sí, es verdad, el momento va a ser terrible. Lo que vamos a estudiar el día de hoy es algo dolorosísimo. Pero eso no quiere decir que el Señor haya salido con esa misma situación y con esa misma posición de desesperanza de Getsemaní. De hecho, el mismo nombre Getsemaní nos dice muchas cosas. Significa prensa de aceite. ¿Y una prensa de aceite cuál es? Era donde se metían las, no sé, creo que se llaman aceitunas, se metían y se presionaban en esa prensa, y bajo esa presión que se le hacía era que salía el aceite. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando en el tiempo de la lluvia y que viene esta hambre terrible, Elías en el Antiguo Testamento es llevado a la casa de una mujer en Sarepta. Y el término Sarepta precisamente significa horno de fundición. El mismo profeta es el que le dice al rey: rey, vendrá un tiempo de hambre por tu pecado, por el pecado tuyo y de tu esposa, Acabe y Jezabel, vendrá un hambre terrible, porque no lloverá. Y como por 3 años y pico no llovió. Y lo tremendo del asunto es que el Señor, Dios, el que lleva con ese mensaje al rey, el profeta también va a vivir esa hambre. A mí eso me impresiona que el Señor no saca y no hace una excepción del profeta. No, el profeta también va a vivir ese tiempo difícil, ese tiempo de adversidad. Y él va a ser alimentado por un tiempo por cuervos y luego va a ser llevado por Dios a una casa de una viuda en Sarepta. Y el término horno de fundición es que el Señor, mientras castigaba el pecado del pueblo, disciplinaba al profeta.
Estaba sacando lo mejor del profeta. ¿Me comprendes? Eso significa horno de fundición. Como cuando se mete el oro y caen grandes temperaturas, la escoria se consume. Maravilloso. Aquí estamos hablando no de un horno de fuego que consume la escoria. Estamos hablando de una prensa de aceite. Maravilloso para nuestro Señor Jesucristo, porque les tengo noticias. El Señor Jesucristo, en Él no hay mugre como en el horno. Él es perfecto, Él es impecable, pero va a sufrir situaciones tan fuertes, tan dolorosas, tan violentas como unas aceitunas en una prensa, que al estallarse sale el aceite. Lo que vamos a ver en nuestro Señor es que Él va a ser sujeto a situaciones tan difíciles que solo podrá salir de él salvación. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Ahora, ¿qué es el jardín de Getsemaní? Debe haber sido un lugar apartado, cercado, con algunos olivos y quizás una cueva usada en el otoño para poner una prensa de aceite de olivos. Y podemos decir que el Señor lo usaba con frecuencia por pasajes, por ejemplo, como Juan 18:2, donde dice lo siguiente: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. O sea, no era un lugar desconocido, era un lugar de constante peregrinaje del Señor y sus 12. Era un lugar tranquilo, un lugar para enseñar, un lugar para orar, un lugar para descansar, un lugar para pernoctar, para dormir. A la entrada del huerto, o cerca de ella, Jesús deja a 8 de sus 11 ahora discípulos, porque ya no está Judas con ellos. Entonces deja a 8 discípulos un poco más lejos y va a tomar consigo a sus 3 más cercanos. Dice Mateo 26, verso 37, la parte A. Y tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. En otras ocasiones estos hombres ya fueron elegidos por Jesús para estar con él. Ahora la pregunta es, ¿por qué solo 3? Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Hablábamos de que este es su círculo más íntimo. Y ellos también fueron llamados, por ejemplo, cuando él se fue al monte de la transfiguración y se transfiguró ante sus ojos. Esto era porque en ese momento 3 testigos eran suficientes para que ellos contaran más adelante lo que había sucedido en el monte de la transfiguración. Él no quería en ese momento que todos los 12 lo vieran y lo hiciesen rey al verlo transfigurado, que era posiblemente lo que habría sucedido. Aquí estos 3 discípulos simplemente son los representantes del resto. No entendían la gravedad de los hechos que están a punto de ocurrir. Piensan que esa noche es una noche más con Jesús en Getsemaní. Estamos diciendo que ellos ya conocían ese lugar, que era un lugar de frecuente peregrinación, que ellos asistían allá y hacían ciertas actividades. Entonces para ellos es un día más en Getsemaní, pero no es una noche más. Ha llegado el día para el cual había nacido Jesús. La hora había llegado. Y ese es el punto de que para esto nació el Señor Jesús. Lo va a tocar más adelante, cuando hayamos llegado al clímax del tema. Pero a mí me gustaría que ustedes entiendan que esto no es una hipérbole de mi parte, cuando digo que el Señor Jesús nació para esto. A mí me parece impresionante que cuando el Señor Jesús nace, el bebé, en Belén, en el pesebre, cuando los reyes de Oriente vienen a visitarlo, me llaman la atención los regalos que le dan, en particular uno de esos regalos. Porque a ellos le dan, nosotros venimos de una tradición católica, estamos acostumbrados a escuchar estos 3 elementos que aparecen en la Escritura, pero a veces los perdemos de vista: oro, incienso y mirra. Y a mí me parece impresionante que con el incienso y la mirra hacían un compuesto, escúchenme bien, hacían un compuesto para embalsamar los cuerpos. Para eso es el incienso y la mirra. Aún 2 de los 3 regalos que le dan al Señor apuntan a un cortejo fúnebre. ¿Quién en un nacimiento lleva una corona? Díganme. ¿Quién en un nacimiento lleva algo que se identifica directamente con una muerte, con un entierro, con un funeral? Nadie. Pero es que estos reyes lo hacen de una manera profética, apuntando: este niño nació, ¿para qué? Para
años para entregar su vida. Y esto es impresionante. No es notable que en 2 ocasiones Jesús otorgara este honor, cual el estar con él más cerca, solamente a Jacob, Juan y también a Pedro. Ahora, si uno pone en orden los acontecimientos, sobre todo es un privilegio inmerecido para Pedro, porque el Señor ya ha anunciado que Pedro lo va a negar 3 veces. ¿Y cómo es que el Señor, aún sabiendo que Pedro se va a comportar de esa manera esa misma noche, lo acerca y lo tiene cerquita? Esto es impresionante. Esto es una indicación más del tierno amor perdonador de nuestro Salvador. No es extraño que Jesús tomara consigo a algunos discípulos, siendo él mismo humano, sintiendo emociones como nosotros, siendo totalmente un hombre. Tenía necesidades de comida, de bebida, de vestido, de abrigo y de descanso, como también necesidad de afecto humano. Necesitaba a estos hombres, más aún, aunque él tenga todas estas necesidades, nosotros no podemos perder de vista su unión hipostática, completa, plenamente hombre, plenamente Dios. Y sí, aunque él necesita comida y bebida, él es nuestra bebida, comida y bebida. Sí, es verdad, aunque él necesitaba de vestido, él es el que nos abriga. Sí, es verdad, aunque él necesitaba descanso, y lo vemos en la barca cuando se queda dormido, él es nuestro descanso. Y así como él necesitaba del afecto y compañía de sus más cercanos, les digo una cosa: somos nosotros los que en realidad lo necesitamos a él. Continúa diciendo Mateo, capítulo 26, ahora el 37b. Y comenzó a llenarse de tristeza y angustia. Todas las olas y las ondas de la angustia se derramaron sobre el alma del Señor Jesús. ¿Por qué este terror y desaliento, mis hermanos? ¿Era porque Judas se acercaba para entregarlo a sus enemigos? ¿Era porque estaba dolorosamente consciente de que Pedro lo negaría? ¿Era porque el Sanedrín lo condenaría? ¿Era porque Pilatos lo sentenciaría? ¿Era porque sus enemigos se burlarían de él? Porque está con tristeza y con esta profunda angustia, porque los soldados finalmente lo crucificarán, porque tenía la muerte física, porque tenía el dolor que le iba a proporcionar los latigazos, los clavos, la corona y finalmente la cruz. No cabe duda de que todo esto estaba incluido. Jesús es completamente humano y en su débil humanidad sintió temor y angustia por estas cosas. Sin embargo, mis hermanos, a medida de que transcurre la historia, notamos que especialmente el pensamiento de él está centrado en algo. Un alma muy triste y sensible iba a ser dejada cada vez más aislada de todas las personas. Miren este recorrido de cómo el Señor se va a quedar inexorablemente solo. Muchísima gente ya lo había abandonado, según Juan capítulo 6, verso 66, cuando él les dice: ustedes no me buscan por quien soy, sino porque les di de comer panes y peces. ¿Se acuerdan? La multiplicación de los panes y peces. Dice en Juan capítulo 6 que muchos desde ese día dejaron de seguirme, le abandonaron. También ahora él nos ha dicho en Mateo capítulo 26, verso 56, que sus discípulos lo iban a abandonar. En el versículo 56, que no hemos leído, lo vamos a leer más adelante, veremos cómo esa profecía se cumple: a los discípulos abandonarle. Pero lo peor de todo esto, del abandono de los que algún día fueron sus discípulos y ahora no lo son, y de sus mismos 12, el abandono de ellos, lo peor es, lo que realmente angustiaba al Señor Jesús, es el hecho categórico, y que ciertamente iba a ser así, de que su Padre Dios lo iba a abandonar. Eso es lo más terrible, y eso es lo que en realidad está preocupando profundamente al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha vivido, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente han existido en una comunión maravillosa, una comunión perfecta. Es hasta ese momento, hasta que en la cruz el Señor Jesús represente a los creyentes, a los hijos de Dios, que Él por primera vez sentirá el abandono de su Padre.
Él en la cruz iba a gritar, que también lo vamos a ver más adelante en Mateo capítulo 27, verso 46. Él iba a gritar, Eli, Eli, lama sabactani, hablando en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que tal vez aquí en Getsemaní, Él vio claramente venir la ola de la ira de Dios causada por nuestros pecados. Es que a veces se nos olvida que la cruz del Calvario tiene dos caras. Es una moneda de dos caras. En una vamos a ver sí el amor de Dios, que es donde muchos predicadores enfatizan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Sí, pero ¿por qué lo entregó? Por la otra cara de la moneda, por su justicia. Sí, el Señor ha amado a sus hijos, ha amado a los creyentes, ha decidido que se salven, pero eso no quiere decir que alguien no pagara por su pecado. Y por eso la cruz del Calvario tiene dos caras, una cara de amor y otra cara de justicia. Y el Señor en Getsemaní está siendo completamente consciente del precio alto que tendrá que pagar para la salvación de muchos. Isaías 63, verso 3 dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. En este verso de Isaías vemos la ira eterna de Dios, pero también el abandono de Dios al mismo Dios. Que dice, estaba yo solo en el lagar. Se ve la ira por un lado del Padre y por otro se ve el abandono completo del Hijo. Una cosa impresionante. Algo que no entenderíamos de este pasaje si no lo comparamos con nuestro Señor Jesucristo. Dice Ben H. Price, fue a solas que el Salvador oró en Getsemaní tenebroso. Solo la amarga copa que él bebió, la copa de su sufrimiento, la bebió hasta el fondo, la bebió hasta sus sedimentos y la bebió por cada uno de aquellos que creen. La bebió por mí, si yo creo. Solo, completamente solo, todo la cargó por la salvación de los suyos. Solo sufrió, solo sangró, solo murió, dice Ben Price. Verso 38. Mateo sigue en su crónica diciendo que el Señor le dice a sus discípulos, estoy abrumado con tristeza hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ciertamente él había llevado la maldición a través de todos los días de su ministerio de humillación. ¿Y cuál es el ministerio de humillación del Señor? El ministerio de humillación del Señor Jesús va desde que nace hasta que muere en la cruz. Porque el mismo hecho de hacerse Dios hombre ya es una humillación. El ministerio del Señor Jesús está separado en dos etapas: el ministerio de humillación y el ministerio de exaltación. El ministerio de humillación va desde su nacimiento en el pesebre hasta su muerte en la cruz del Calvario. Su ministerio de exaltación va desde su resurrección, su ascensión, sentado a la derecha del Padre, y cuando venga por segunda vez a juzgar a todo el mundo. Amén. Ese es el ministerio, o sea que hay parte del ministerio de Jesús que todavía no se ha cumplido, es un ministerio de exaltación. Entonces, ciertamente él había llevado la maldición a través de todos los días de su ministerio de humillación, pero ahora estaba siendo abrumado por esa maldición. La conciencia de esto no lo iba a dejar hasta que dijera consumado es. El libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él estaba siendo consciente que estaba dando su vida en rescate por muchos, que él, el santo, estaba siendo hecho pecado, es decir, el objeto de la ira de Dios. Yo no quiero que malinterpretemos los textos. Reina Valera a veces no es muy acertada en decir, por nosotros se hizo pecado. Porque la palabra de Dios lo que dice el texto original es, por nosotros
Dios lo trató como un pecado. Porque el Señor no es que se haya hecho pecado. El pecado no es una sustancia. No podemos hablar ontológicamente como que el pecado es una sustancia, no. El pecado es una actitud de rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Y Jesús no se podía convertir en eso. Entonces tenemos que tener muy claro que cuando el apóstol Pablo dice que por nosotros se hizo pecado, de pronto mal traducido por la Reina Valera, lo que está diciendo es: por nosotros Jesús fue tratado como un pecador, hablando en términos legales, ¿me comprenden? En términos legales, la culpa que era nuestra le fue atribuida, le fue imputada al Señor Jesucristo y fue tratado como un pecado. Ese es el punto. Entonces Él está completamente consciente de esta situación. Nosotros sabemos que el Señor Jesús empieza a tener una conciencia clara de su llamado y de su ministerio a los 12 años en el templo. Cuando sus padres van afanosos después de que estaba perdido casi 3 días: ¿por qué nos has hecho esto? Y él puntualmente les dice, con todo respeto, pero de manera categórica: ¿por qué me buscáis en todos lados? Yo estoy aquí. Y en los asuntos de mi Padre debo estar. Entonces podemos hablar de una conciencia del Señor Jesús, de su trabajo, de su propósito, de su misión, de su llamado, a partir de los 12 años. Y cada vez fue siendo más clara, más clara, más clara. Allí lo vemos. Ahora, estoy hablando en su parte humana, ¿no? Porque en su parte divina Él lo sabe todo. En su naturaleza divina Él es omnisciente. Pero en su naturaleza humana dice que Él aprendió obediencia, Él aprendió todas las cosas. Entonces vemos una cosa impresionante en la vida de nuestro Señor Jesús. Hay una conciencia profunda en Getsemaní de lo que tiene que hacer. Sabía que estaba dando su vida en rescate por muchos, que Él, el Santo, estaba siendo hecho pecado. Es decir, que Él se convertiría en el objeto de la ira de Dios. En el momento en que Él es declarado legalmente pecador, Él se merece el castigo. Amén. Mientras que el creyente, mientras que a Jesús se le es imputado nuestro pecado legalmente y tratado como un pecador, al creyente se le es imputado las justicias, la perfecta vida de Cristo que fue sin pecado, y somos tratados como justos. Esto se llama la doble imputación. Por un lado lo que se le imputa al Señor y por otro lado lo que se nos imputa a nosotros. Es de maravillarse que dijera a sus 3 discípulos entonces el Señor Jesús: quedaos aquí y velad conmigo. Ahora más que nunca, en este momento, era que los necesitaba orando. Y cuando habla el texto de que está angustiado hasta la muerte, Él no solo se está refiriendo a la muerte física, sino de la muerte eterna en lugar de su pueblo. Esto es impresionante, este texto. Estoy angustiado hasta la muerte. Él no está hablando de que va a morir en la cruz. Está hablando de que llevará sobre sí la muerte eterna que merecemos todos los creyentes. Entonces, ¿ustedes entienden esa angustia? No estoy hablando de la angustia de morir, de perecer. Estoy hablando de la angustia de la muerte eterna. La angustia que van a sentir las personas que van a estar eternamente en el infierno. Esa es la angustia que se agolpaba en el corazón de nuestro Señor Jesús. Por eso es que habla de tristeza hasta la muerte. En el Getsemaní Jesús sufrió angustia y por eso lo que hizo fue orar. Gran ejemplo para nosotros. Que a veces la angustia, lo primero que nos roba es el tiempo de oración. La agonía continúa y se intensifica más y más. Pero ahora se agrega en el relato de la oración de Cristo lo siguiente, verso 39. Y yéndose un poco más lejos, cayó con el rostro en la tierra en oración, diciendo: Padre mío, si es posible que esta copa sea quitada, hazlo. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. El maestro no quiere ser distraído durante su oración. Es un tiempo de tal angustia que él se quiere concentrar. Por eso deja atrás aún a su círculo más cercano, que son sus 3. Eso tenía que pasarlo él solo, pero no se va muy lejos, porque desea todavía estar en contacto, así sea visual, con ellos. Habiendo llegado a un lugar adecuado, se arrojó con el rostro en tierra
Esta expresión física nos habla de una total dependencia, un abandono en el Padre Celestial. O sea, se abandona en los brazos de su Padre. Ese Padre y esa relación que más adelante va a ser destruida por representarnos en la cruz. Él se rinde ante el destino puesto delante de sí. ¿Por quién? Por el Padre. Pero un doloroso y profundo actitud es la que hay de nuestro Señor Jesucristo. Está rendido, de completa obediencia, pero no puede evadir e ignorar el dolor profundo que tiene. Y el dolor profundo, ¿por qué? Porque Él no solamente está entendiendo completamente lo que debe hacer, sino que Él está entendiendo completamente también el costo que esto va a implicar. Entonces no podemos perder de vista esto. Él está siendo completamente consciente del costo de lo que Él debe pagar. Y en un espíritu de profunda reverencia y temor ante su Padre Celestial, mientras la tristeza y la angustia continúan y aún crecen en cada momento que pasa, se dirige al objeto de su oración en la forma más íntima diciendo: Padre mío, Padre mío. Esa fue la forma en que el Señor Jesús siempre le habló al Padre Celestial: Padre mío. Y prosigue la oración diciendo: si es posible, líbrame de esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuál era la copa que Jesús no quería tomar? Algunos se enfocan en los sermones en el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesús, e inmediatamente se da una descripción detallada de lo descarnada que es la muerte en la cruz del Calvario. Yo me sumo a ese número de personas que por 15 años me enfoqué en los clavos y en la posición de ellos, en sus pies y en sus manos, los latigazos, cómo le quitaron la carne, la corona, cómo se incrustó en sus sienes, la bofetada, que no era con una mano sino con una vara, aún su sudor en Getsemaní. Me enfocaba en eso y perdía de vista otras cosas que podemos decir que aún son más importantes que estas. Y aunque es verdad, mis hermanos, que el dolor de la muerte en la cruz debió haber sido cruel y despiadado, Jesús no sufrió el mayor dolor físico que alguien puede sufrir, como algunos predicadores declaran. No hay hombre que haya sufrido más físicamente que el Señor Jesús. No, eso no es cierto. Hay gente que ha sufrido más. El Señor Jesús sufrió mucho, es verdad. Debe haber sido dolorosísimo. Una cosa impresionante. Pero hay gente que ha sufrido más y por más tiempo. El Señor estuvo unas horas en la cruz y Él mismo entregó su vida. Jesús no sufrió el mayor dolor físico que alguien pueda sufrir. Hay personas, repito nuevamente, que han sufrido más y por un tiempo más prolongado. Ahora, eso no le quita poder al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, debemos quitar ese énfasis que a veces es nocivo, porque la gente se queda solamente en la superficie, solo está viendo la punta del iceberg y no está viendo todo el clímax del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué el Señor Jesús está angustiado hasta la muerte? El hecho de sugerir que Jesús le pidió a Dios no ir a la cruz solo por el miedo al dolor físico sería un total desacierto, al punto de distorsionar la imagen y el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Jesús no sufriría por causa de los clavos, ni de los latigazos que le pegaron, ni de la misma cruz. Aún discípulos suyos entenderían que el dolor, el sufrimiento y la muerte harían parte vital de su llamado y ministerio. De hecho, discípulos suyos afrontarían la muerte con valor y gozo. Discípulos de Él que mientras los crucificaban daban gloria a Dios. Discípulos que mientras los atravesaban con una lanza miraban a los cielos diciendo que ya iban a llegar. Discípulos suyos que fueron aserrados a la mitad, dice el libro de Hebreos, mientras daban gloria a Dios. Miren el caso de Esteban, mientras lo apedreaban, él pidió por sus verdugos perdón.
y vio los cielos abiertos. Si vemos esa gallardía y si vemos ese valor en los discípulos de Jesús, ¿acaso Jesús no tendría lo mismo? ¿Acaso no, Jesús no sufriría y viviría la cruz del Calvario con valor y con la frente en alto? Aún el mismo Juan el Bautista, luego de haber entendido que sí había bautizado al Hijo de Dios, murió con la frente en alto mientras le quitaban la cabeza. Entonces este no es el caso. ¿Cuál es entonces el sufrimiento profundo al que teme el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el temor? Si no es el temor físico, entonces ¿cuál es? La copa que pide el Señor Jesús no beber está escrita en detalle en el profeta Isaías. Todo lo que llevaría sobre sí al representar a aquellos que salvarían. Y por eso les voy a pedir que leamos Isaías capítulo 53 del verso 4 al 6. Isaías capítulo 53 del 4 al 6. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A veces nos quedamos, y vuelvo y repito, a veces hay unos énfasis tan viciosos en la predicación. Hay gente que se sabe de memoria este pasaje y sabe lo único que pueden ver en este pasaje, la sanidad física. Yo les digo una cosa, sí, el Señor, por su herida seremos curados, pero eso no es lo único que dice el pasaje. De hecho, ser curados es la consecuencia, no la médula del pasaje. La médula del pasaje es que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No nos quedemos solo y por su llaga fuimos curados. No, miren todo lo que llevó el Señor Jesús. De hecho, ahora es una actitud rebelde de nuestra parte. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Mas Jehová en Él puso el pecado de todos nosotros. ¿Saben qué significa que Él llevó nuestras enfermedades? Que el Señor sintió el dolor de un cáncer terminal, sintió el dolor de un leproso que se está muriendo y descomponiéndose vivo. Él sintió el dolor, la angustia, hasta la muerte de todas las enfermedades posibles sobre sí. ¿Y por qué sintió esto? Porque la enfermedad y la muerte es la directa consecuencia de ¿qué? Del pecado. Pero también dice la Escritura que Él llevó sobre sí nuestras rebeliones, que el Señor puso sobre Él nuestro pecado. Eso es lo que le está doliendo al Señor. Jesús llevaría en la cruz el dolor, todo el dolor que puede existir debajo del cielo, toda enfermedad, toda angustia producto del pecado que Él cargaría. De hecho, Él llevaría sobre sí el grave delito de rebelión contra Dios, que sería imputado al santo, que nunca se había rebelado contra Dios. Para que el creyente tuviese paz con Dios, la ira de Dios caería sobre el inocente. Dios quitaría el rostro de la cruz al Jesús representar al creyente allí. Eso es lo que le duele al Señor. La copa que debía tomar el Señor Jesucristo era la obra de la cruz. El santo sería como un pecador. La eterna ira de Dios se desataría contra él, y el abandono eterno de todo ser, que todo ser vivirá en el infierno, Jesús lo viviría en ese poco tiempo en la cruz del Calvario. Fue tanto el dolor que afrontaría el Señor Jesús que suda sangre. Es tanto el dolor que el Señor está a punto de sufrir que aún le envían ángeles para que lo fortalezcan. Dios el Padre envía ángeles a Dios el Hijo para que lo fortalezcan. Lucas 22:43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y Lucas 22, pero enseguida, el verso siguiente, el verso 44 dice,
y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús ahora entonces pide ser librado de esta copa, es decir, que pase de él. La naturaleza completamente sin pecado, en realidad, mis hermanos, es ejemplar en esta oración, porque se ve el hecho de una oración principal: líbrame de esta copa. Pero también esa petición también es introducida por una oración de subordinación. Líbrame de esta copa, si es posible, porque él está subordinado a la voluntad del Padre. Y a la vez, esa introducción a una subordinación aclara estas palabras: sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Porque Jesús está completa y enteramente sometido a la voluntad del Padre. Nunca nosotros podemos ni siquiera conocer cómo funciona la interacción entre nuestro cuerpo y nuestra alma. No alcanzaremos a comprender cómo en estos solemnes momentos se relaciona la naturaleza humana de Cristo con la divina, o viceversa. La unión de esta naturaleza humana, no la divina, dio un valor infinito al intenso sufrimiento de la humanidad de Cristo. Por eso su sufrimiento de principio a fin fue todo suficiente. Esto es suficiente para el pecado de todo el mundo. Lo que él está viviendo allí es completamente real. Él no está fingiendo que le duele, y el Padre no está fingiendo que está enojado. No, realmente está sucediendo. Realmente él está representándonos como un ser humano, pero solo como un ser digno podía, escúchenme bien esto, tolerar esta clase de castigo. Yo en oportunidades les he dicho que el único que podía pagar por el pecado era Jesús, porque al ser Dios podía pagar una deuda infinita. Pero haciendo este estudio caí en cuenta de algo que había perdido de vista. Ningún ser humano podía representarnos, tenía que ser un ser humano y divino, la unión hipostática de Cristo. ¿Por qué razón? Porque solo Dios puede pagar una deuda infinita, pero también solo Dios puede tolerar un dolor infinito. Solo Dios puede tolerar una ira infinita. Solo Dios puede tolerar un abandono infinito. ¿No sé si ustedes han visto esas películas donde una persona en una guerra o en algún acto violento pierde una pierna o le cortan un brazo, y del dolor que pasa se desmaya, ¿cierto? Y es una manera en que el cuerpo tiene, ¿para qué? Para guardarlo de un dolor intenso, porque aún hay personas que han muerto de dolor. O sea, un choque aparatoso o un acto de violencia contra la persona de alguien, y el dolor es tan intenso que le da un paro y se muere. Eso quiere decir que el ser humano tiene límites ¿de qué? De dolor. Estoy hablando desde que el dolor habido y por haber del mundo iba a caer sobre Jesús, y él lo soportó. Soportó el abandono eterno, soportó la ira eterna, soportó el castigo. Por eso es algo impresionante la unión hipostática de nuestro Señor Jesús. Creo que nos queda completamente claro entonces qué era lo que iba a hacer el Señor en la cruz del Calvario. No eran los clavos. El Señor no está angustiado porque le van a atravesar las manos. El Señor no está angustiado porque le van a clavar los pies. El Señor no está angustiado porque le van a poner la corona, lo van a latigar. Pido perdón a Dios que por 15 años prediqué eso, desfigurando, cambiando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él está dispuesto a hacer eso y más. ¿Qué de extraordinario entonces tendría el Señor Jesús con William Wallace, que murió por la libertad de Escocia? ¿Qué diferencia habría? No, la preocupación del Señor Jesús va un poco más allá, bueno, un poco no, mucho más allá. Él nunca había sentido el abandono de su papá.
angustia, pero no hay otro camino, porque ¿saben qué sucede después de esta oración? Hay un silencio. Y ese silencio se llama el silencio cósmico de Dios. Ese silencio lo que dijo fue: no hay otra manera. No hay otra manera. Ahora, el Señor Jesús ora en 3 oportunidades seguidas esta oración. Y seguidas esas 3 oraciones, hay un silencio. No podemos decir que no hay una respuesta, no, hay un silencio. Un silencio que el Señor Jesús va a interpretar correctamente. Y les digo una cosa: aunque la copa no le fue retirada y la tendrá que tomar, sí se le dio fuerzas para llevarla a la boca y beberla hasta que quedara vacía. ¿Saben cuál es la copa que va a tomar el Señor Jesús? La copa de la ira que se ha estado acumulando por los siglos de Dios. Jesús iría a la cruz con una seguridad absoluta. No sería Judas quien lo pondría allí, no serían los líderes religiosos, ni las multitudes gritando pidiendo que le crucificaran, ni Pilatos y el resto de romanos, ni siquiera el diablo fue el que lo puso allí. ¿Saben quién puso a Jesús en la cruz del Calvario? El mismo Dios. Fue Dios quien desde antes de la fundación del mundo le había encomendado la tarea y que él realizaría con gusto y obediencia. Así ese camino fuese doloroso. Mis hermanos, como se los dije al inicio, Jesús había nacido para esto, para morir por los suyos y representarlos. No tenía ni 8 días de nacido cuando lo presentaron en el templo y se encuentran con José y María, Simeón y Ana, los profetas y la profetisa. Y Simeón le dice: el Señor ha permitido que no conozca la muerte hasta que mis ojos vean al Salvador. Inmediatamente le dice Simeón a María: María, una espada atravesará tu corazón y serán revelados los corazones de los hombres. Simeón, a los 8 días de nacido el Señor Jesús, el bebé Jesús, Simeón, el anciano profeta, le dice a María, su madre: él morirá, y el dolor que vas a sentir tú como su mamá será como si una espada atravesara tu corazón. María, desde los 8 días de nacido, sabía que su hijo había nacido ¿para qué? Para sufrir. Fue esta convicción la que les acabo de nombrar, de que fue Dios mismo el que puso a Jesús en la cruz. No los judíos, no Pilato, no Anás ni Caifás, no el pueblo, no el diablo, no Judas, sino Dios fue el que puso a Jesús en esa cruz. Que eso causó en Jesús una convicción, y esa convicción fue la que lo llevó a ser obediente hasta la muerte. Era el propósito de Dios, y Jesús entonces lo cumplía perfectamente, humillándose hasta lo sumo. Su perfecta vida y perfecto sacrificio estuvieron siempre en la mente de Dios. Cada vez que él oró, también, ya para terminar, porque por un lado vemos la convicción, la fuerza, la obediencia, el precio que tiene que pagar el Señor Jesús. Pero por otro lado vamos a ver la completa debilidad de sus discípulos. Y es que en este cuadro vemos cómo necesitamos de un Salvador. Jesús regresa hacia donde estaban los 3 hombres a quienes había exhortado que velaran. Verso 40: y vino a sus discípulos y los encontró durmiendo, y le dijo a Pedro: de modo que no pudiste velar conmigo ni siquiera por 1 hora. Mis hermanos, era natural, no seamos implacables con los discípulos, porque tienen sueño, dormilones estos. Si ustedes caen en cuenta los sermones anteriores, ¿qué horas serán? Si el Señor le dice a Pedro: me negarás antes de que el gallo cante, se cree, hoy me negarás antes de que el gallo cante, se cree que él está diciendo esto antes de las 12 de la noche. Ahí son pasadas las 12 de la noche. Especialmente después de las emocionantes experiencias del aposento alto, como el lavamiento de los pies, la revelación de que uno de los 12 no
la salida de Judas, la institución de la cena, el último anuncio de infidelidad, aún la protesta de Pedro. Era natural que esta gente estuviese cansada y que fuera pasada la medianoche. Han sucedido muchos acontecimientos ese día. Sin embargo, estos hombres debieron haber permanecido despiertos. Podrían haberlo hecho si solo hubiesen orado pidiendo fortaleza para ellos. Aunque la tierna reprimenda de Cristo era para los tres, Él les dice: ¿están dormidos? Miren, se los voy a hablar de Él. Y vino a los discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, mire, los vio a los tres durmiendo, pero ¿a quién se dirigió? A Pedro. Pero se dirige a Pedro y vuelve a hablar en plural. De modo que vosotros no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Aunque el llamado de atención es para los tres, fue dirigido a Pedro, sin duda debido a que él había garantizado un tiempito atrás su fidelidad. ¿Se acuerdan? Aunque todos, yo no. Por eso le llaman la atención a Pedro. Él se había jactado de que él era más fiel que los demás y estaba cayendo en los mismos actos de debilidad. Jesús continúa diciendo: estad alerta y seguid orando para que no entréis en tentación. El contexto indica claramente que aquí se debe dar un sentido ligeramente diferente a la misma palabra griega que se usó también en el verso 38 y el 40, donde se hablaba de velar. Aquí no está hablando de velar, aunque unos textos lo traducen como velar. Velar, llorar para que no entres en tentación. Lo que realmente está diciendo el Señor es: estad alerta y seguid orando. Una persona puede estar completamente despierta físicamente y aún así sucumbir a la tentación. Porque el Señor no les está diciendo de velar físicamente, sino de estar alerta como espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo en este pasaje. Fortalezcan su ser espiritual, no solo su ser físico. Fortalezcan su ser espiritual. Y Jesús añade: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, toda la vida vamos a tener esa lucha entre la carne y el espíritu. Y cuando hablo de la carne y el espíritu, no estoy hablando de nuestra parte material e inmaterial. No. Porque nuestra parte material, alma o espíritu, y nuestra parte física, nuestro cuerpo humano, todo nuestro ser, puede ser carnal si dejamos de depender de Dios. O puede ser espiritual si dependemos del Espíritu Santo. ¿Me entienden? ¿Cuál es nuestra parte inmaterial? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo lo que es intangible. Puede ser espiritual, como también nuestros miembros. O pueden ser muy carnales. Podemos pensar lo incorrecto, podemos sentir lo incorrecto, podemos hacer lo incorrecto si no velamos. Verso 42, nuevamente por segunda vez se alejó y oró al Padre, lo que ya hemos hablado. Nuevamente ora, aunque ambas oraciones son la misma en esencia, hay una diferencia en el énfasis. La cláusula principal ya no es líbrame de esta copa, sino sea hecha tu voluntad. Jesús está aprendiendo mientras ora. Imagínense, estamos hablando de su parte humana, ¿no? Porque en su naturaleza divina él es omnisciente, pero en su naturaleza humana él está aprendiendo. Lo que significa que ya obedece. Ya no vuelve a decir: haz que pase esta cosa, que se haga tu voluntad. Y el verso 43: vino otra vez y los encontró durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. La somnolencia había obtenido una vez más la victoria sobre el deseo de estos, que querían estar despiertos y permanecer vigilantes, pero no pudieron. Cuando dice sus ojos estaban cargados de sueño, es porque sus corazones no se habían llenado con la oración. Así Jesús tenía que librar la batalla completamente solo. No recibe ayuda alguna de los hombres, ni siquiera de los 12, que ahora están reducidos solo a 11. En realidad, esto tenía que ser así. Ustedes pueden, yo les digo algo, aunque es algo triste, y este pasaje evidencia la debilidad de nosotros como seres humanos. El Señor Jesús ha sido puesto para interceder por nosotros, no para que nosotros intercedamos por Él. ¿Me están entendiendo? Aún en eso se está cumpliendo la soberanía de Dios. El Señor está yendo inexorablemente a la cruz, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos.
¿Ustedes se imaginan que para que el Señor nos salve, nosotros intercedamos por Él para que nos salve? ¿Eso tendría algún sentido? Aún en la debilidad de estos hombres se ve la gloria de Dios. Verso 44, entonces los dejó, se alejó nuevamente y lloró por tercera vez diciendo lo mismo. Y en el verso 45a dice, entonces viene a sus discípulos y les dice, dormid ahora y descansad. El problema en este versículo de dormir ahora y descansar no es la parte A, sino la parte B. Miren esa contradicción. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ahora y descansad. Y más adelante en el verso 45b, el mismo, pero en la parte B dice, levantaos y vámonos. Bueno, en fin, ¿qué? ¿Me duermo y descanso o me levanto y me voy? O sea, está así de confuso el Señor. Eso es una pregunta. ¿Cómo es posible que Jesús en el mismo momento diga que duerman y reposen, pero también que se levanten y se vayan? Las dos expresiones parecen contradictorias. Pero permítanme explicarle algo, mis hermanos. Muy corto. El pastor que ha estado pidiendo a los discípulos que velen con él, ahora en forma tierna, guarda vigilia sobre ellos, los protege a ellos. Habiendo obtenido la victoria, porque yo quiero que ustedes se lleven este cuadro, un Jesús cae sobre sus rodillas completamente angustiado al punto de que suda grandes gotas de sangre y vienen ángeles a socorrerle, pero se levanta de sus rodillas en victoria. Sencillamente la cruz era cerrar el trato. Él se levanta en victoria. Él se levanta con el poder del mismo Dios. La paz perfecta ha sido restablecida en su corazón. Ha sido fortalecido en oración. Por cierto, los tres hombres le habían fallado, pero su amor nunca jamás ha fallado. En consecuencia de esto, lo que tenemos aquí es uno de los cuadros más conmovedores de los evangelios. Y además, uno que está en completa armonía con el carácter comprensivo del Salvador. La vigilia fue de corta duración. Después de un momento Jesús ya podía ver la banda que se acercaba con Judas que le iba a apresar. Ahora despierta a los tres hombres diciendo, he aquí, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre está siendo entregado en manos de pecadores. Vamos a dejar hasta aquí. El Señor ya está tranquilo. ¿Por qué les dice? Dormid y descansar. Levántese, vámonos. El Señor les está diciendo, descansen en mí. Ustedes ya no tienen que hacer nada para procurar su propia salvación. Descansen. Él no está hablando de que se echen a dormir. Él está hablando que descansen en Él. Eso es lo que está diciendo. Y por eso no hay una contradicción. De descansen, ahora sí, levante y vámonos, porque está hablando del reposo que solo puede hallar un verdadero creyente en su Señor, en el Señor Jesucristo. Por esa razón, mis hermanos, hoy solamente podemos hacer algo y es darle gloria a Dios. Esas últimas palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, te las está diciendo a ti. Te está diciendo, si depositas tu confianza en mí, podrás ¿qué? Descansar. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias. Hoy hemos visto de manera puntual lo que te costaría la cruz. Una salvación tan grande, ¿cómo podemos rechazarla, Señor? Así como tú caíste de rodillas desesperado ante el Padre, hoy caemos desesperados de rodillas delante de ti, pidiéndote, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu obediencia, por tu santidad, por tu entrega, por tu sacrificio perfecto. Toda la gloria para ti. En el nombre de Jesús. Amén.